tiempo de levantarte, es tiempo de dejar de llorar. Lo vas a alcanzar, y no solamente eso, sino que te voy a dar la victoria. Wow, ese es nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso. Poder creer que Él es poderoso, poder entender que Él es poderoso. Dios tiene poder para cambiar cualquier situación, sea cual fuera la situación que estés atravesando, aunque te parezca difícil, pero Dios tiene el control. Esa tiene que ser nuestra seguridad como hijo de Dios. Señor, te alabamos porque para ti nada es imposible, porque tú haces cosas nuevas cada día. Yo quiero que nos podamos poner de acuerdo y que oremos y pidamos la guía del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu maravillosa presencia. Gracias por permitirnos, Señor, alabar tu nombre. Gracias por habernos escogido en el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor Jesús, por esa entrega que hiciste en esa cruz. Y hoy podemos participar de la cena entendiendo que todo lo hiciste tú por amor a nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a recibir y a entender la palabra. Prepara como el labrador prepara la tierra, que nuestro corazón esté listo para que esa preciosa semilla que es la palabra de Dios pueda caer en esa buena tierra y pueda dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del versículo 15 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 15, y dice así la palabra de Dios. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces lo llamaron y le ordenaron que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondiendo, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos, después de amenazarlo, lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Amén. Para que podamos tener un entendimiento de la palabra, así como le decíamos en esta mañana a los hermanos también de la iglesia, debemos entender que Pedro y Juan venían de dar lo que ellos tenían. Cuando ellos iban al templo a la hora de la oración y estaba ese paralítico en el capítulo 3, y Pedro, mirándolo fijo, le dice: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te lo doy. ¿Cuál era la seguridad? ¿Qué es lo valioso que Pedro tenía? Lo mismo que tenemos nosotros: el Espíritu Santo de Dios, pero con una diferencia, que ellos estaban llenos de esa presencia, y es la presencia de Dios la que puede transformar vida.
es la llenura del Espíritu Santo la que va a hacer que un paralítico camine, que un enfermo se sane. Por eso ellos reconocían que ellos no tenían nada, decían. De nosotros no tenemos nada para darte lo que estás esperando, pero hemos recibido del Señor, y lo que tenemos te lo damos. Y todo el pueblo se alegró, toda esa gente estaba ansiosa de escuchar, y empezaron a declarar la palabra de Dios, y empezaron a hablar de la palabra de Dios. Y dice que 5,000 personas se convirtieron. 5,000 personas fueron a los pies de Jesús. Qué gran predicación. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Empezaron a testificar de un Cristo resucitado. Y ahí es donde las autoridades de aquellos tiempos lo apresaron y lo metieron en la cárcel. Y al otro día lo sacaron y lo llevaron delante del concilio para que ellos pudieran defenderse. Y le preguntan: ¿en el nombre de quién ustedes están haciendo tal cosa? ¿En el nombre de quién o con qué autoridad ustedes están hablando al pueblo? Y ellos dijeron algo maravilloso, algo que nosotros tenemos que entender. Dice en el capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay nadie que te pueda salvar. Wow. Le impactó el mensaje, porque había algo que ellos no podían negar. ¿Y qué era lo que no podían negar? El versículo 13: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se admiraban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pero si estas personas no tienen una preparación, si esta persona no tiene estudio, pero se nota que estuvieron con Jesús. Y yo me pregunto en este tiempo, ¿la gente notará que nosotros estamos con Jesús? La gente podrá decir realmente: esta persona, cada vez que me habla, siento un fuego, siento que algo empieza a ocurrir dentro de mí, y se nota que tienen relación con Jesús. Se nota. Entonces los sacaron afuera y dijeron: nosotros vamos a deliberar, ustedes esperen. Y comenzaron a decir: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque es notorio todas las cosas que están haciendo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos negar lo que está sucediendo. Hay algo que nosotros tenemos que entender. El enemigo también en este tiempo se está preguntando: ¿qué voy a hacer? Y pónganse gozoso con la iglesia de Villa Primavera, porque ha sido cerrada la puerta del templo, pero han permanecido orando, han permanecido velando en su hogar. ¿Qué puedo hacer con este pueblo que no se detiene? ¿Qué puedo hacer con este pueblo que no deja de creer, que no deja de alabarle? ¿Qué voy a hacer? Dice el enemigo, porque no podemos negar que están con el Señor. Y así también, ahora vamos con las personas que nos están mirando por internet. Así también el enemigo tiene que preguntarse:
¿Qué voy a hacer con esta persona? He tratado de destruirla muchas veces, pero todavía está en pie. Por la sencilla razón de que el Señor sostiene nuestra mano. Y empezaban a pensar de qué manera detener. El enemigo también estuvo pensando de qué manera frenar la obra de Dios, de qué manera callar para que ya no testifiques, para que ya no le alabes al Señor. Y lo sigue intentando. Pero hay una manera, hay algo que ellos están haciendo, y lo que hacían estos varones también, porque decían: notorio es a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Toda la gente sabe lo que ocurrió. Y yo creo que muchos familiares nuestros saben las cosas que Dios hizo en nuestra vida. Saben cómo Dios nos transformó, nos cambió, nos sacó de esa situación de depresión, del vicio, y empezó a orar. Y no lo pueden negar, pero tampoco lo quieren reconocer. El versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlo, para que ya no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vamos a amenazarlo, vamos a hacerle tener miedo, para que ya no testifique. Ustedes saben que muchas veces nosotros no hablamos de Jesús porque tenemos miedo, porque hay pecado el cual lo tenemos oculto y tenemos miedo que eso salga a la luz, porque tenemos miedo de que alguien se burle de nosotros, porque tenemos miedo de no poderle hablar o no saber decir de lo grande que es Dios. Y ese miedo está teniendo cautivo a las personas. Ese miedo le mantiene atemorizado. Por eso decía: vamos a atemorizarle, vamos a infundirle miedo para que ya no sigan testificando. Ahora viene la pregunta: ¿qué sucedió en nuestra vida que ha causado miedo, que hemos dejado de testificar de Dios? ¿Qué ha sucedido en nuestra vida que ya no le contamos a los demás que tenemos un Dios vivo y poderoso? El enemigo sigue amenazando. Es la única arma que puede usar contra un verdadero hijo de Dios. Trata de atemorizarte. ¿Qué vas a ser usado por Dios si no estás preparado? Si sos nuevo, si ya hace tiempo que estás acá en la iglesia y todavía no podés arrancar, yo quiero decirte de que el Señor te está llamando en este tiempo, de que el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. En la Biblia 365 veces está la palabra no temas, no tengas miedo. ¿Y sabe por qué tenemos miedo? Porque no entendemos o no le creemos a Dios, porque no llegamos a entender lo grande y poderoso que es el Señor, porque pensamos que Dios está lejos porque yo me equivoqué, porque cometí un pecado, hice algo malo y Dios se enojó y me abandonó. No entendemos el amor de Dios todavía. Dios es misericordioso, pero sobre todas las cosas Dios es amor y te sigue amando. ¿Y por qué te digo con completa seguridad? Porque lo siento cada día. Porque a pesar de que muchas veces me equivoco,
el Señor me sigue perdonando. Porque a pesar de que muchas veces cometemos errores, el Señor nos sigue dando nuevas oportunidades. Y la arma que utiliza es atemorizarte. En el libro de San Juan el Señor dice: esta palabra os he hablado para que confíen. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, porque yo ya vencí al mundo. Estamos pasando momentos difíciles, momentos de aflicción. Muchos han pasado un momento terrible, pero yo quiero asegurarte de que Dios está contigo, de que Él sostiene tu mano y no te va a dejar caer. Aunque tú le digas: yo ya no quiero seguir, el Señor te dice: levántate, porque todavía te resta largo camino. Aunque tú le dices: yo ya no tengo más fuerza, dice el Señor: yo soy tu fuerza, yo soy tu escudo. Te tienes que levantar. Deja de oír esas amenazas que el enemigo está haciendo a tu vida, y empecemos a escucharlo al Señor. Y trataron de amenazarlo. El versículo 18: y lo llamaron, ya tenían listo el plan, ya dijeron: ya sé cómo lo vamos a hacer callar. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. De ninguna manera, está completamente prohibido hablar y enseñar de Jesús. Pero Pedro y Juan, respondiendo, diciéndole: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. En otras palabras, le estaban diciendo: no vamos a callar. A pesar de que nos amenacen, a pesar de que nos metan a la prisión, pero de algo estamos seguros: de lo que nosotros hemos visto. Y yo quiero decirte, nosotros hemos visto muchas veces el poder de Dios, hemos visto un milagro de Dios, hemos visto la provisión de Dios, hemos oído de la promesa de Dios, y no solamente la hemos oído, sino también que se cumplieron en nuestra vida. Pero aún así callamos. No vamos a callar. Esa es la valentía que está buscando el Señor. Esos son los valientes que aman al Señor. Y aunque venga, aunque se levanten leyes, aunque te digan que tenés que obedecer esas leyes que están sacando, pero nosotros nos vamos a mantener firmes en lo que el Señor está mandando. ¿A quién vamos a obedecer en este tiempo? El Señor. Si lo obedecemos a Él, Él va a respaldarte, Él te va a bendecir y vas a estar en esa presencia. Esa era la seguridad que ellos tenían. Y le dijeron: no vamos a dejar de testificar lo que hemos visto y oído. Entonces ellos, después de amenazarlo, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo que te amenazó y no pasó nada, va a volver a amenazarte. Lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Un pueblo glorificando a Dios, un pueblo que había visto un milagro, un pueblo que estaba escuchando que había una salvación, que había un camino, que había un nombre en el cual había salvación. Empezó a glorificar a Dios. Y como iglesia del Señor, en este tiempo no hemos acostumbrado no a glorificar a Dios, a quejarnos. No estamos glorificando a Dios, lo estamos quejando. Vivimos desanimados, vivimos con miedo. Y esa actitud no glorifica a Dios.
Nosotros tenemos que creerle al Señor. Nosotros tenemos que vivir para darle la gloria a Dios. ¿Y cómo? ¿Vamos a andar todo el día gritando gloria a Dios? No. Con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir, que la gente diga, se nota que estas personas son temerosas de Dios. Se nota que cada vez que se reúnen en ese lugar, algo comienza a suceder en la vida de las personas. Se nota que están con Jesús. Y salieron de ese lugar y fueron a reunirse con el resto de los hermanos que habían sido llenos en Pentecostés, y le contaron todo lo que pasaron. Nos prohibieron, nos dijeron que no testifiquemos o nos van a meter en la prisión. Dijeron que ya no hablemos más de Jesús, que no digamos que Él resucitó. Nos ordenaron callar, y los hermanos dijeron, vamos a orar. Vamos a orar. Y comenzaron a orar. Y comenzaron a clamar al Señor. Y comenzaron a glorificar el nombre de Dios. Y por último dice, en el capítulo 31, en el versículo 31 del capítulo 4, cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaba congregado tembló. La presencia maravillosa del Señor. Y todos, no dice alguno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué hacemos en los momentos cuando el enemigo nos amenaza? Cuando hay personas que se levantan y te amenazan. Cuando viene palabra de desánimo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Queremos abandonar? Yo conocí a muchas personas que por ahí dicen, voy a dejar de ir a la iglesia, porque antes no tenía estos problemas. Antes estaba tranquilo, vivía, me peleaba con todo, pero podía dormir. Es el enemigo que quiere hacerte volver. Pero cuando uno toma una decisión y empieza a buscar, y empieza a orar, y empieza a ponerse de acuerdo, viene esa llenura del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido el Señor, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios, y muchos se quedaron con ese recuerdo. Qué lindo que era, qué lindo que era estar en la presencia, qué lindo que era cuando teníamos los encuentros, qué lindo que era cuando se ministraba y podía sentir ese gozo y esa presencia, qué lindo que era. ¿Y qué pasó? ¿Que acaso Dios ya no tiene poder? ¿O voy a vivir del recuerdo? No, mi hermano. Te puedes llenar de esa presencia de Dios si lo buscas, si realmente anhelas, si realmente reconoces que para poder testificar de la palabra de Dios necesitamos ser llenos para poder hablar con valentía, porque se va a levantar personas en este tiempo. Van a querer prohibir que hables y testifiques del Señor. Se van a levantar en estos tiempos donde van a querer prohibir que nosotros hablemos libremente del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, nos prohibieron, ¿qué vamos? No. ¿A quién vamos a obedecer? Dijeron ellos. Vamos a obedecerle al Señor. Y Dios responde, porque todos fueron llenos. ¿Hace cuánto que no sos lleno de esa presencia? Y yo te quiero aclarar algo, porque muchas veces pensamos que ser lleno es llorar un momento y nada más, o sentir el fuego, o sentir un calor y un temblor y nada más. Ser lleno es mucho más.
es sentir el gozo de sentirte amado por Dios, es poder sentir de que nada te va a poder hacer daño porque tener la completa seguridad de que Dios está contigo. Es poder sentir que no hay problema que sea más grande que nuestro Dios. Es sentir que la palabra de Dios empieza a cumplirse. Necesitamos, mi hermanos, volvernos al Señor. Necesitamos, mi hermano, testificar con valentía y poder decirle a las personas: hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos, y es en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo todo? Porque Él entregó su vida, porque Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Así también yo quiero decirle en esta hora a todos aquellos que nos están mirando por internet, damos gracias al Señor por este medio que podemos llegar a tantas personas que por ahí mandan saludos de Bolivia, de Mendoza, de Córdoba, de tantos lugares que mandan, de Jujuy también mandan saludos. Y uno dice: hasta ahí estamos llegando, y nos tiemblan las piernas. Yo pensaba que eran los hermanos nomás que nos miraban, pero Dios en este tiempo está haciendo como Él quiere, y empezó a abrir puertas, y puede llegar la palabra. Por eso le digo, cuando el enemigo quiso cerrar, quiso meter miedo, el Señor abrió otra puerta y empezó a llegar a más lugares. Qué lindo que es nuestro Dios. Por eso yo quiero invitarte en esta hora a que ya no vivas en temor. Quizás estás atravesando momentos difíciles. Quizás en tu familia, en tu matrimonio, quizás vives amenazado. Y eso te hace callar y no contarle a nadie de lo que estás sufriendo. Pero en esta hora el Señor dice: yo quiero liberarte, yo quiero sacarte de esa situación y traer sanidad a tu vida, sanidad a tu alma. Quiero sanar tu familia. Y quizás te estás preguntando: ¿y qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que dar? No tenés que pagar nada, porque Jesús ya pagó. ¿Qué tenés que hacer? Creer. Creer que en el nombre de Jesús hay poder. Creer que si yo oro creyendo y pidiendo que el Señor entre a mi vida, Él lo va a hacer, y va a transformar y va a cambiar toda la situación. Yo te invito a que podamos hacer una oración, que podamos hacerlo creyendo, que podamos entender y saber lo que estamos diciendo. Vamos a orar. Señor Jesús, yo escuché tu palabra en esta noche, y yo creo que esa palabra es para mi vida, que tú me estás llamando, Señor, y yo, Señor, te recibo y abro la puerta de mi corazón para que tú puedas entrar, para que me puedas ayudar, para que perdones todo mi pecado, para que sanes estas heridas que hay dentro de mí, y así yo pueda perdonar a otras personas, para que anote mi nombre en el libro de la vida. Y dame hoy tu Santo Espíritu para conocerte cada día, para poder sentirme que no estoy solo, sino que tú estás sosteniendo mi mano. Gracias por perdonarme, gracias por tomarme por hijo, gracias por esta nueva oportunidad, y gracias porque tú vas a orar en esta misma hora, en el nombre de Jesús. Amén. Así también, si hiciste esta oración y quizás
Estás atravesando una enfermedad. Quizás tenés algún pariente que está internado, yo no lo sé. Pero vamos a orar con fe. Si estás enfermo, ponete la mano en el lugar donde tenés la enfermedad. O si no, ponete en el corazón, creyendo. Eso es un acto de fe. Que yo le creo que Dios puede obrar, que el Señor me puede sanar. Y cuando la iglesia ora, la mano de Dios se mueve. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre del cielo, en esta tarde, en esta noche nos ponemos de acuerdo, creyendo y entendiendo que tu palabra es real, que tu palabra dice que tú te llevaste toda nuestra dolencia y que por tus heridas nosotros ya hemos sido sanados. Con esa autoridad que tú nos diste, con la misma autoridad que le diste a tus discípulos, que fueran por todos lados, que sanaran a los enfermos, que liberaran a aquellos que estaban endemoniados. Esa autoridad ha sido delegada por ti. Y en esta noche, Señor, oramos para que todo espíritu de enfermedad que estaba achacando los cuerpos, que estaba trayendo dolencia, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de desánimo, de depresión, ordenamos en esta misma hora que suelte. No te pertenecen esos cuerpos porque le pertenecen al Señor, porque Él pagó un precio y en esta misma hora te vas y quedan libres para la gloria del Señor. Todo dolor en la columna, todo dolor en el corazón se va en esta hora, porque tú pones tu mano, Señor, porque tú lo sanas, porque tú lo liberas, porque para ti no hay nada que sea imposible. Todo dolor, Señor, en la cervical, en la cabeza, en esta hora, Señor, se termina en el nombre de Jesús. Queda anulado todo trabajo que hicieron contra la vida de las personas, la cual estaba deteriorando, Señor, para que tu poder y tu gloria se manifieste. Padre, bendice en esta hora, bendice, Señor, por este medio a cada persona que está en su hogar. Bendice a cada hermano que se encuentra, Señor, en tu casa. Que seas tú obrando, supliendo cada necesidad. Que ellos puedan también glorificar tu nombre, que puedan llenarse de tu presencia, para que ya no haya temor, sino para que vuelva el gozo. Tu presencia maravillosa, Señor, sea ministrándolo. Tu Espíritu Santo tocándolo, Señor, haciéndolo libre, Señor, libre, porque tú, Señor, has peleado esa buena batalla y nos hiciste a nosotros más que vencedores. Por eso te amamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermano.